Lo primero quiero decirlo de manera clara, no hay una mesa de negociación de paz. Lo que está ocurriendo en La Habana no es una negociación de paz. Y eso la gente lo tiene que tener absolutamente claro. En La Habana no hay una transacción de fuerzas estatales con fuerzas insurgentes sobre los patrimonios, la historia y el futuro del país. Eso no está ocurriendo en La Habana. Lo segundo que debe ser claro es que lo que se está desarrollando allí son unas conversaciones de paz, y esas conversaciones de paz deben arrojar unos acuerdos políticos que en última instancia deben ser refrendados por la sociedad colombiana. O sea, ni siquiera los acuerdos políticos por ellos solos se refrendan. Se puede firmar el acuerdo, pero ese acuerdo debe pasar por el constituyente primario, y es el pueblo colombiano, a través de un mecanismo de refrendación, quien le da el visto bueno a esos acuerdos. Quiero formularme 4 preguntas. Primera pregunta: ¿por qué está sentado el gobierno nacional y las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana? ¿Qué está pasando en materia de guerra que llevó al gobierno nacional y a las FARC a sentarse en la mesa de conversaciones de La Habana? Y quiero hacerlo de manera didáctica. Es indiscutible que la historia de nuestro conflicto armado se ha movido con distintas tensiones y distintos protagonismos, y en los distintos momentos de la historia una y otra fuerza ha llevado la iniciativa. Para mí es absolutamente claro que las FARC ganó la guerra en tierra al gobierno nacional. En el año de 1997 y 98, la FARC tiene la iniciativa, llevan la ofensiva, están en las grandes tomas, grandes capturas, tomas de bases militares, gran cantidad de detenidos de la fuerza pública. Pero una guerra se gana no porque en el campo militar se tenga la iniciativa y la victoria, sino porque hay un mecanismo político para poder hacer efectiva la victoria militar. Y la FARC no tenía el mecanismo político para hacer efectiva la victoria militar en la finalización de un gobierno profundamente legitimado como el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano. Y el Estado hace inteligentemente un repliegue a una mesa de conversaciones, que es la mesa de conversaciones del Caguán. Todos le critican al presidente Andrés Pastrana Arango que fracasó en el proceso de conversaciones del Caguán. Mentira, es absolutamente mentira. El presidente Andrés Pastrana Arango reconstituye la fuerza pública, retoma la iniciativa, firma el Plan Colombia, presupuesta nuevamente la ofensiva militar y crea las condiciones para cambiar la correlación de fuerzas. Es una estrategia pensada por Ernesto Samper Pizano e impulsada por los gobiernos posteriores, los que hacen que se cambie la correlación de fuerzas. El presidente Álvaro Uribe Vélez continúa con la política, construye la política de seguridad democrática, y esa política es exitosa, absolutamente exitosa. Cambia la correlación de fuerzas en el campo de batalla. Se produce un fenómeno en el que la confrontación que se desarrollaba y que había puesto tantas bajas deja de desarrollarse, y comienza a utilizarse la inteligencia técnica y la inteligencia humana, y sobre todo
la aviación militar. La FARC comienza a recibir golpes sin combatir. Gran parte de las fuerzas insurgentes de la FARC perdieron la vida sin combatir. Un chip, un avión, una bomba y destruía una unidad insurgente de tamaño importante. Decir una guerra que adquiere unas características distintas y donde la correlación se modifica sustancialmente. Y esa correlación de fuerzas en el campo militar llega a un punto, y es un punto de una derrota militar por parte de la institucionalidad de las FARC. Una derrota militar no significa la finalización de la guerra. Debe ser entendida una derrota militar cuando a mí me acaban el máximo comandante, Alfonso Cano, el máximo comandante militar, el Mono Jojoy, y el máximo dirigente relacionista internacional, Raúl Reyes, y me acaban los cuadros que se están iniciando en el desarrollo de la renovación generacional de las FARC, Iván Ríos. Es decir, hay un golpe militar muy fuerte que la FARC asimila, entiende y acepta. Cuando uno conversa con los comandantes, saben que estaban pasando por una situación crítica, pero la guerra se hace entre fuerzas vivas e inteligentes que aprenden, y la FARC aprendió la ofensiva militar de la fuerza pública y de la política de seguridad democrática. Y aprendió, y hay una huella que yo quiero señalar aquí que muestra que aprendió eso. De las bajas masivas, la curva de la seguridad democrática que va en ascenso se estanca, y cuando comienza a caer 2006, 2007, aparece un fenómeno brutal: los falsos positivos. 8.500 falsos positivos demuestran que la FARC había aprendido la estrategia y la táctica de guerra de la seguridad democrática. Y eso comienza una curva bajo la presión de la fuerza militar, a la fuerza militar, que tenía que dar estadísticas de rendimiento. Y cuando no encuentra a los combatientes de la FARC, utiliza la población civil para mostrar bajas en combate que no existían. Ahí hay un punto de inflexión. La FARC saben que van perdiendo la guerra en el campo de batalla, pero también ahí sabe la FARC que no van a ser derrotados militarmente. Lo que está hablando el general Montoya es: vamos a la victoria y a la posvictoria. Y resulta que en un conflicto armado hay que ir al posconflicto, al acuerdo político y al posconflicto. Y hay algo que me parece importante. Hay un cambio generacional en la conducción de las FARC. Desaparecen los marquetalianos, se mueren de viejos. La mayoría se murió de viejos. Jacobo Arenas, Manuel Marulanda, y en combate otros. Y aparece la generación que conduce hoy a las FARC. La generación que conduce hoy a la FARC son los militantes del Partido Comunista de la década de los 70 y 80 que se fueron a la guerrilla, que vinieron de las universidades de Europa. Es la generación de los políticos, es la generación de los profesionales, es la generación que se formó en las universidades socialistas. Timochenko, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Calarcá, Santrí. Pero el gran ideólogo de la paz desde la FARC
es Alfonso Cano. Alfonso Cano entiende en su momento algo que es muy importante para un comandante insurgente y que ojalá el ELN entienda el valor de ese tipo de decisión en el campo de la guerra. La decisión política, escuchen, la decisión militar más importante que tiene que tomar un guerrero es de naturaleza política. Esa es su decisión militar más importante. Y Alfonso Cano toma una decisión. No nos van a derrotar. La FARC se sentó a la mesa no en condiciones de derrota, y esto quiero que lo entiendan porque lo ha mantenido en la mesa de conversaciones. No nos van a derrotar, pero el secretariado y el Estado Mayor de la FARC llega a una conclusión. No vamos a llegar al poder por la vía de las armas en los próximos 200 años. Así de fácil, en los próximos 200 años. Y no vamos a consumir más generaciones de colombianos por la vía de la guerra. Nos vamos no a desmovilizar. La FARC no se va a desmovilizar. La FARC se va a movilizar de la guerra a la política. Es eso lo que va a hacer la FARC. La FARC no va a entregar las armas. ¿Por qué no va a entregar las armas? Porque la FARC considera que la entrega de armas militarmente es un acto de derrota. Yo no le entrego al adversario mis armas. Yo hago dejación de armas. La FARC va a dejar las armas y lo va a hacer como un acto político. Seguramente la FARC va a tener que recoger las armas. No va a poder dejar las armas en su gente. Va a tener que recogerlas con el acompañamiento de la comunidad internacional. Quiero puntuar aquí. Irma, dime el tiempo porque voy a ver cómo manejo eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 20. No. Deme tiempito. Ya voy a evacuar este primer punto. Déjeme. ¿Por qué? Escuche. ¿Por qué toma la decisión el gobierno de sentarse a conversar con las FARC? Porque es un gobierno que entiende que va ganando la guerra, pero también entiende que no va a derrotar a las FARC militarmente y que la única posibilidad de convertir la victoria militar, la ventaja militar, es en un escenario político, es en un acuerdo político. La paz es la victoria. Ese es el concepto del gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Es un gobierno, permítame lo digo, Cayo Mario, para que me critiques en el periódico. Sabe que es necesario terminar la guerra por la vía de la negociación política. Y le apuesta a la negociación política. Y déjenme decir, este es un acto de traición histórica a Álvaro Uribe Vélez que este país agradece. Ese es un acto valiente de un presidente que viene de la guerra, rompe con la guerra y le apuesta a la paz. Eso es bien importante.
y deciden irse a un diálogo. Y entran en una etapa exploratoria que se toma un tiempo. Y construyen un acuerdo general para una paz estable y duradera. ¿Qué es el acuerdo general para una paz estable y duradera? Es un acuerdo en el que se ve reflejado el estado de la confrontación militar. El acuerdo lo que expresa es cuál es la correlación de fuerzas en el campo militar. Y allí, en ese acuerdo, se toman dos principios que son los que guían el proceso. Primer principio: vamos a seguir negociando en medio del conflicto. Y eso ha generado unas dificultades, pero ese tema lo trato más adelante. Y segundo principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esos son los dos principios. Pero la agenda es una agenda no tan amplia como la del Caguán, donde la iniciativa militar y política la llevaba la FARC, sino una agenda ajustada a la realidad del conflicto y del campo de batalla. Y aquí viene el gran valor de las FARC, escúchenlo, porque la gente suele pensar, y algunos de los más radicales izquierdistas y sectores piensan que la FARC está entregando su ideario político al gobierno nacional. Y yo quiero decirles que eso no es así. Lo que está haciendo la FARC es la gran revolución de pensamiento político, es una auténtica revolución de ideas. Es el paso de la lucha estrategista por el socialismo a la construcción histórica de la democracia de este país. Y eso es un acto revolucionario. Construir democracia es hacer revolución. Eso es lo que está haciendo. Y le está apostando con una inteligencia absolutamente mayor, pero sobre todo con una decisión y una responsabilidad mayor en términos del compromiso con este país. Llegan al acuerdo general. El acuerdo general tiene tres partes. Tiene un prólogo, hoy la oficina del comisionado desarrollará eso. Tiene una agenda y tiene unos mecanismos de implementación, de acuerdos. Yo quiero centrarme en lo siguiente: es una agenda consustancial. ¿Qué significa una agenda consustancial? Es una agenda que apunta a resolver problemas vitales de este país. Es una agenda que toma problemas estructurales de este país y que hay que desarrollar conforme a unos tiempos. Yo quisiera que ustedes entendieran cuáles son los tiempos de las conversaciones. El primer tiempo, que hay dos cosas que tiene que construir una mesa de conversaciones entre enemigos que se convierten en adversarios en el escenario político. Primer elemento: hay que construir confianza entre las partes. Es que el gobierno no cree en la FARC, pero la FARC cree menos en el gobierno. Y por esa razón hay que construir confianza entre las partes. Hay que dialogar, hay que acercarse, hay que abrazarse, tomar tinto, discutirse. Hay un tiempo de la política para la construcción de la confianza entre las partes. Pero el segundo elemento, que es esencial, es que hay que construir seguridad en el proceso. Confianza y seguridad en el proceso es el patrimonio esencial de un proceso de conversaciones para la terminación del conflicto armado. Pero son dos piezas de cristal que hay que cuidar para que no se rompan. Y deben ser cuidadosos. Para construir confianza yo tengo que abordar unos tiempos. Y le voy a decir cómo se desarrolla en términos de tiempo las conversaciones. El primer tiempo que tenemos que abordar es el tiempo futuro.
¿Hacia qué país queremos ir? Y los puntos que definen hacia qué país queremos ir son fundamentalmente los puntos tratados: participación política y drogas ilícitas. Eso es futuro. Y en el futuro nos tomamos 2 años conversando de cuál es el futuro que necesita Colombia. Y todavía hay unas salvedades con temas que son ancestrales y que habrá que retomar. Pero lo alcanzado en La Habana, hombres y mujeres de Arauca, líderes sociales y políticos de Arauca, es sin precedentes en la historia de este país, en los 3 puntos alcanzados. Y yo me voy a permitir manosear los puntos, no desarrollarlos, porque para eso está el alto comisionado. Manosear los puntos. Pero déjenme decirles que ese es el tiempo futuro. Ya regreso a ese tiempo. Después tenemos que tomar el tiempo pasado y hablar y conversar sobre los acuerdos para superar el tiempo pasado. Y el tiempo pasado es el tiempo de las víctimas. Las víctimas que dejó el conflicto en este país. Las víctimas que sigue dejando el conflicto en este país. Hombres, mujeres, niños, ancianos, negros, indígenas, militares, policías, guerrilleros, paramilitares, las víctimas que dejó el conflicto en este país. Y ese punto de víctimas es muy difícil porque hay que adquirir un compromiso central con las víctimas, y por eso al centro de los diálogos de La Habana el tema de las víctimas es capital. No fueron solamente 4 foros los que se hicieron. Es que van 5 delegaciones de víctimas. Es que es un tema que muestra al mundo entero una metodología sin precedentes impulsada en cualquier proceso de solución política. Las víctimas enfrentando en una misma aula, en un mismo escenario a sus victimarios para demandar justicia, verdad, reparación, no repetición. Víctimas todas valientes a la hora de enfrentar las comisiones de FARC y de gobierno. Víctimas que han sido revictimizadas por los enemigos de la paz. Víctimas todas ellas cargados de sentimientos de paz y de patria. Víctimas maravillosas que han ido a La Habana. El próximo lunes me voy con la 5ª delegación de víctimas. Y seguramente se armará el escándalo más grande por la naturaleza de algunas de las víctimas que llevaremos. Pero estamos dispuestos a que este país se encuentre con la totalidad de sus víctimas, se reconcilie con ellas y construya la paz que el clamor nacional de paz está llamando a que construyan el gobierno nacional y la insurgencia. Y el otro, te prohíbo aplaudir. Y el otro tema es el tiempo presente. Y el tiempo presente es el tiempo de la guerra. Déjenme decirles que el tiempo de la guerra, este proceso ha decidido trabajarlo con militares y combatientes activos de la FARC y activos efectivos militares de la fuerza pública. Y se creó la subcomisión para finalización del conflicto y dejación de armas. Tuve hace poco tiempo la oportunidad de estar en el comando construido para la normalización de la fuerza pública con el general Javier Flores. Me pidieron que fuera a hacer una conversación sobre la situación de víctima de los militares. Y yo les dije, el mayor, que no lo vaya a degradar yo, mayor, les dije, general, ¿por qué sus hombres de hierro
sus hombres de acero, héroes de la patria, ahora se me convirtieron en militares de pasarela y víctimas del conflicto. ¿Dónde está el honor militar? Yo entiendo que el general Mendieta, que me malinterpretó en una explicación que le di de un comunicado de Catatumbo sobre los tipos de retenciones, haya ido a La Habana como víctima, porque fue 3 veces victimizado el general Mendieta. Victimizado por las FARC, pero no porque lo haya capturado ni lo haya tenido retenido. Es por las condiciones de su retención. 11 años, 7 meses, 4 días, lejos de su familia, amarrado a un palo, con cadenas y en condiciones de la mayor dificultad. Eso es victimización. Eso es violación de derechos humanos, es infracción al derecho internacional humanitario. Pero así también hay prisioneros políticos en las cárceles colombianas. Y ellos merecen la mayor atención, la salvaguarda de sus derechos, la protección de su vida, la posibilidad de una acción humanitaria. Pero la segunda criminalización de Mendieta, habiendo los instrumentos del derecho internacional humanitario que posibilitaba el canje, 3 gobiernos se lo negaron. El gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y los 2 gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y la tercera victimización mayor, el Tribunal Laboral. Una vez que fue capturado, le redujeron sus salarios, no le reconocieron los incrementos salariales y le dieron su grado en condición de cautiverio, no como una dádiva, sino como un derecho de un hombre que no lo capturaron en una piñata, sino defendiendo la institucionalidad y la Constitución de Colombia. Ese es el general Mendieta. Es lastimoso que el general Mendieta no se ubique en la condición de las dignidades de los militares y el oficio de lo que es él, que es un hombre de la seguridad ciudadana. Porque también habrá que hablar, mayor, de qué vamos a hacer con el ejército y la fuerza pública. La fuerza pública en general, ejército y policía. Y que yo considero no hay que mandar un mal mensaje a una fuerza pública que tiene y ha jugado un papel importante en la defensa de la institucionalidad y el orden, y que también ha incurrido en muchos hechos violentos que violaron la dignidad humana, que violaron los derechos humanos y que incurrieron en prácticas de infracción al derecho internacional humanitario. Pero si ha de haber unas condiciones especiales de justicia transicional para las FARC, para que se reincorporen y puedan contar con su ciudadanía y su civilidad, sin ser igual, deben haber también unas condiciones para que los miembros de la fuerza pública se les haga justicia en términos, si no simétricos, sí diferentes, como debe hacerse. Permítame ahora señalar esto. ¿Qué se ha conquistado en La Habana? No voy a desarrollar largo los acuerdos y las conclusiones, que cada vez que la FARC está conversando con el gobierno y sostiene un argumento, el documento, la guía política de la FARC en las conversaciones es la Constitución Política de Colombia, es la Ley 160 del 94. Lo que pide la FARC al gobierno nacional es que cumpla la Constitución Política y dé curso y cumplimiento a las leyes. Eso es lo que pide en La Habana, eso es lo que está reclamando. Por eso, déjenme decir algunos puntos del problema agrario. Primero, tomar
el mapa de tenencia, uso y propiedad de la tierra y darle una normalización, una regularización, una catastralización. Recuperar la economía campesina, campesinos de Arauca, pasar de las 800.000 hectáreas de zonas de reserva campesina a 8 millones de hectáreas, de 5 zonas de reserva campesina a 54 zonas de reserva campesina. Hoy el país cuenta con aproximadamente 60 millones de hectáreas productivas, más 30 millones de hectáreas productivas en términos ambientales, porque no puede funcionar el sistema si no se protegen los páramos, si no se protegen los bosques, si no se protegen las cuencas hidrográficas, los microclimas, si no se desertiza. Por eso, lo que está pidiendo la FARC es que a los campesinos se les entregue el 18% de la tierra de este país. El 18%, que representan 8 millones y media de hectáreas, y no se les entregue de cualquier manera, se les entregue en propiedad, se les legalice, se les dé acompañamiento técnico, se les garantice todas las posibilidades de mercadeo, se cree el fondo de tierras, se creen los créditos agrarios, se pueda construir y fortalecer la economía campesina, que es la que coloca la comida en las mesas de los hogares colombianos. Y piden ciudadanía para los campesinos. Y saben también que están pidiendo que haya una laboralización del campo. Esto significa que los trabajadores del campo tengan salarios reales, prestaciones reales, seguros reales, 10 minutos reales. No más desarrollo rural. ¿Cuáles son los retos de este proceso? Primero, un reto mayor. El más grande de los retos que tiene el proceso es ganar un lugar en el corazón y la conciencia de los colombianos. Es superar el escepticismo, es superar la pesadumbre, es superar la histórica lección de fracasos para colocar el empuje y la fuerza vital de toda la sociedad en la construcción exitosa del proceso. Y eso requiere que cada uno de nosotros vaya a las casas de sus vecinos a golpear y a explicarles que este proceso de paz es bueno para este país y que hay que comprometerse con él, con el ELN. Se han avanzado en 2 puntos que conozcamos. Uno es la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. El otro es el problema de las víctimas. Hay puntos que el ELN ha comenzado a mirar en la agenda acordada con FARC para abordar el tema que le corresponde a su agenda en términos de democracia. Pero hay un punto central para el ELN. Desde la década del 80 el ELN ha tenido una preocupación por los recursos mineroenergéticos en este país. Y ese es un tema que hay que discutir. Pero el ELN tiene que entender que a una mesa de conversaciones y a una agenda se va con realismo, sabiendo qué es lo alcanzable, qué es lo negociable. Y yo estoy convencido que en materia mineroenergética un excelente proceso de conversaciones podría conducir a reivindicaciones sustanciales para la pequeña, mediana y minería artesanal. Podría redefinirse las lógicas de las regalías
en el término de la distribución de regalías. Pero es complicado unir al tema minero energético el concepto de soberanía, porque ahí sí no es posible avanzar. La plata que produce la pequeña minería, la plata que produce la minería artesanal, las posibilidades de una minería ecológica, eso nutre los territorios, le proporciona recursos a las familias, les brinda oportunidades. La gran minería se lleva los recursos, genera destrucción del medio ambiente y no le da a las comunidades ni a esos territorios ninguna prerrogativa que sea de la magnitud del impacto que genera. Déjeme terminar. ¿Qué le corresponde a Arauca? ¿Qué le corresponde a Arauca en este preciso momento para construirse en el desarrollo del proceso de paz? Lo que ustedes y solo ustedes construyan con imaginación y afecto y se comprometan de manera realmente irreversible en sacar adelante. Lo demás es la opinión vana de lo que uno pueda decir. Muchas gracias y me siento muy feliz nuevamente estar en esta pequeña patria mía.